a leer segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión hemos terminado ya el capítulo 2, así que vamos a empezar el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer solamente el primer versículo. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude y nos ilumine a través de su santa palabra. Oremos. Soberano Dios y Padre eterno, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque no hay otro como tú. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, oh Padre. Te pido, Dios amado, que seas tú hablándonos, por favor, a través de tu santa palabra. Que ayudes al predicador, que es un hombre débil, lleno de muchas debilidades, pasiones. Señor, le enseñes a él y a toda la iglesia a obedecerte a través de tu palabra. Que seamos conscientes de que eres tú el que hablas, que eres tú el que instruyes, y que tu iglesia, Señor, es edificada no por nosotros, sino por ti. Gracias, Padre amado, gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro buen Salvador y Señor y dueño. Amén. Hay un dicho bastante conocido que dice que guerra avisada no mata cojo. También otras variaciones que dicen que no mata soldados. En todo caso, podemos ver que existe siempre en la palabra de Dios esa advertencia, que todo el tiempo se nos está dando acerca de lo que ha de venir para que estemos preparados y no nos tome por sorpresa aquello que se avecina hacia nosotros. En cierta ocasión, en Argentina, hace unos años, hubo también una gran inflación, similar a la que hubo, no a esos extremos, pero como la que hubo en Venezuela y también como la que quizás hay aquí, ¿sabes? El dólar se puso extremadamente caro. Y un hombre, sabiendo que esto cada día iba a ponerse peor y peor, lo que hizo fue que, como él en ese momento estaba estudiando, él tomó todo el dinero que tenía disponible y lo utilizó para comprar dólares. Lo convirtió a dólares y simplemente lo guardó. Al paso de un tiempo, al año siguiente, la inflación era tanta que el dólar estaba casi que el doble de lo que estaba cuando él lo compró. De esa manera fácilmente pudo recuperar no solamente el dinero que había invertido en la compra de los dólares, sino obtener mucho más. Claro, algo así solamente es posible si uno ve puede ver y analizar lo que está pasando a nuestro alrededor y tomar medidas para prepararnos contra ello. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo al escribirle esta carta a Timoteo. Él está viendo cómo las circunstancias están cambiando a su alrededor, cómo el mundo está tomando una forma que es contraria a Dios y a su evangelio. Por eso vemos a Pablo en los últimos momentos de su vida, prácticamente sus últimos días, preocupado no tanto por él, sino por los que se quedaban aquí, haciendo lo que él hacía, especialmente por su amado hijo Timoteo. Por eso él exhorta a Timoteo para que se esfuerce en la gracia de Dios, para que Timoteo no sea un cobarde, no se deje llevar por la timidez que naturalmente posee, sino para que se esfuerce en la gracia de Dios, como lo hemos visto en el capítulo 2, sufriendo como soldado, luchando como atleta y trabajando como labrador, con el objetivo de presentarse delante de Dios aprobado. Ese debería ser nuestro deseo, hermanos. Tu objetivo en la vida no debería ser tener una casa y un gran cargo, tener ni siquiera un esposo o una esposa. Tu meta en la vida debería ser el mismo que tenía Pablo: poder presentarte delante de Dios aprobado. Todo lo demás es secundario, son añadiduras que Dios nos da para ayudarnos en esa ardua tarea. Eso era lo que Pablo quería que Timoteo tuviese presente. Él no debía ser alguien débil en la fe, sino alguien firme, fuerte,
estuviese dispuesto a servir a Cristo sin importar si el imperio entero andaba buscando a él para matarlo, porque los enemigos estaban por todas partes. A Timoteo le iba a perseguir el imperio romano. De hecho, más adelante leemos que Timoteo es puesto preso, porque se nos habla de que él es liberado de la cárcel, lo cual quiere decir que también estuvo preso. También vemos que hay una alta incidencia de falsa doctrina dándose por toda aquella región. Eso es algo evidente no solamente en esta carta, es evidente en todas las últimas cartas que escribieron los apóstoles. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuál es su preocupación? Que los tiempos son tiempos de apostasía, tiempos de falsa doctrina. Si ustedes leen segunda de Pedro, que ya lo pusieron aquí el hermano Roger, recordarán que ese también es el énfasis que se da en segunda de Pedro. Falsa doctrina, los falsos maestros, los engañadores. Lo mismo ocurre en Judas, en segunda de Juan. La falsa doctrina era la gran preocupación que tenían los discípulos, los apóstoles en sus últimos días de vida, porque es una preocupación inminente que no era solamente para ellos, para los que le seguían, como Timoteo, sino también para nosotros hoy en día. Por eso debemos saber muy bien en qué momento es que nos encontramos. Por eso he llamado este sermón tiempos peligrosos, y trataré de explicarlo en tres partes que salen de ese único versículo que vamos a ver en esta mañana. La primera parte es: debes saber esto. La segunda es: en los postreros días. Y la tercera: vendrán tiempos peligrosos. Básicamente es lo que dice el versículo. Veamos entonces estas tres partes. Primero, debes saber esto. Así empieza el versículo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto. Y lo hace de una forma empática, porque le está diciendo: Timoteo, no se trata solamente de ti, de que te prepares y de que te esfuerces en la gracia. Es que yo deseo que tú sepas por qué es necesario que lo hagas. ¿Por qué debes prepararte en la gracia de Dios? ¿Por qué debes esforzarte en ser un instrumento de honra? Porque eso es lo que estamos viendo cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra también. También no se refiere a otra cosa diferente a lo que él ha dicho, sino exactamente a lo que él ha dicho. Es decir, además de lo que te he dicho, Timoteo, debes saber esto. Hay un peligro inminente. Por eso es que el apóstol Pablo inicia este versículo con ese énfasis. Debes saber esto, Timoteo. Pablo, ¿cómo se encontraba? Preso, pero no solamente preso. Se encontraba atado, encadenado, encerrado en una celda que no era precisamente cómoda. Él se encontraba en una celda de esa época, que eran de las peores que había. ¿Cómo eran esas celdas? Eran lugares oscuros, pequeños, hediondos, donde él tenía que permanecer encadenado todo el tiempo. Y en esa situación es que él le escribe esto a Timoteo. Él está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú debes saber esto también, porque es que si tú no lo sabes, no vas a tener una motivación contundente ante esto que se avecina. Se avecina algo terrible para ti y para toda la iglesia. Esto que Pablo está diciendo se refiere no solamente a algo que ha de venir, sino a algo que viene para quedarse. Algo que estaba empezando para que siguiera existiendo. Y Timoteo debería sentir aliento ante toda esta situación, porque es que el diablo ejerce control sobre todo este mundo impío y pecador. Quizás uno no lo ve a simple vista, pero todo el sistema mundano, todo el sistema que hay en este mundo que se opone a Dios y a su pueblo, ¿de dónde sale? De la mente del ser macabro llamado Satanás. Todos nuestros pecados salen de nuestro corazón, pero el diablo ha de dar una forma de utilizar el pecado de nuestro corazón para crear un sistema entero que se oponga a Dios. Un sistema de pecado. Por eso es que Pablo advierte a Timoteo de que sepa que él
se halla en una lucha que no tiene descanso. ¿Dónde se halla Timoteo? En el presente siglo malo. ¿Qué es el presente siglo malo? El presente siglo malo, porque si ustedes han leído esta expresión en la Biblia, presente siglo malo, siempre se halla en contraste con lo que el Señor Jesús llama el siglo venidero. La palabra siglo no se refiere a 100 años, como pudiéramos entenderlo nosotros, sino que se refiere a una era entera, a la era del pecado. El presente siglo malo es desde que el pecado entró hasta que Cristo venga. Ese es el presente siglo malo. Y el siglo venidero es cuando todo ese sistema mundano caerá. El sistema de pecado que el diablo instituyó ha de ser destruido. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo sé que te estoy diciendo cosas que para ti son difíciles. Yo sé que todo esto que te estoy diciendo para ti no es fácil de sobrellevar. Yo sé que tú quisieras que te dijera, Timoteo, esfuérzate en la gracia, persevera, que todo esto va a ir pasando. Y cada día las cosas van a ir mejorando y va a llegar un punto en el cual vamos a estar muy bien, Timoteo. Todo esto va a mejorar. Pero en lugar de dar unas palabras de aliento, lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es, Timoteo, no guardes falsas esperanzas. Este mundo impío y pecador no va a cambiar hasta que el Señor venga. Las cosas que tú consideras malas no se van a poner mejor. Por el contrario, todo va a ser cada vez peor. El pecado va a ir en aumento. Por eso, lo que tú debes hacer es pararte firme sobre la roca del Evangelio y mantenerte asido de Cristo. No sueltes a Cristo ni un instante. No lo hagas. No lo hagas porque te pondrás en grave peligro. Muchas veces la gente ve la salvación como alguien que va en un avión y le dice, aquí hay un paracaídas. Y él anda allí, el paracaídas anda debajo y él no lo voltea a ver. No, el paracaídas, ¿no? Si alguna cosa se utiliza. Pero si tú supieras, yendo en ese avión, que ese avión está a punto de caerse, que ese avión está en constante peligro de irse contra el suelo, ¿será que simplemente dejarías el paracaídas allá abajo? Guardarlo en un cajón donde está metido. De ninguna manera. Tú agarras el paracaídas y aunque no sepas ni cómo se agarra eso, te lo agarras, te lo amarras como sea y te quedas allí pegado, así vayas como un bobo con la silla atrás del paracaídas que atravesado. Pero no te sueltan el paracaídas, ni un minuto, porque donde te sueltes, no sabes en qué momento el avión, por ese uno, va a estrellarse. Y si ya estás cayendo, si estás cayendo del aire y vas sujeto al paracaídas y no estás agarrado firme, sino que todo está mal abrochado, no supiste cómo hacerlo, ¿será que te soltarás siquiera un minuto porque dices, ay, ya me duele la mano de tanto tiempo estar así, ya tengo esto colorado, está saliendo sangre de tanto estar agarrando este paracaídas? No, hermano. Mira, así se te estén quemando las manos, así se te está escurriendo la sangre por la cara, no vas a soltar el paracaídas, porque te estás cayendo. Y así sea un segundo que te suelte, ¿qué va a pasar? Te llamabas, se acabó esta vida terrenal. Y así es con esta vida terrenal. El problema es que no entendemos que en la vida espiritual nos encontramos en una situación así. Todo el tiempo estamos rodeados de peligro. ¿Y qué queremos? ¿Qué venimos pensando? ¿Cómo voy a hacer para mejorar mi vida aquí y ahora? Voy a ver qué carrera estudio, yo tengo un sueño, yo quiero que mis hijos sean esto, yo quiero trabajar, yo tengo estos sueños, estos deseos y estas metas. Pero vivimos tanto enfocándonos en el aquí y el ahora que ignoramos lo más importante. No es este presente, sino más. Lo que a ti debe interesarte no es que te vaya bien en esta vida, sino que te vaya bien en la que sigue. En esta vida solamente estás de peregrino y de extranjero. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, que teniendo sustento y abrigo, ya con eso estate contento. Porque con eso vas a poder sobrellevar este pequeño momento, este lapso que es la vida humana. Delante de Dios, nuestra vida es como un cerrar y abrir de ojos. Sí. Es algo insignificante. Comparando tu vida con la eternidad, ¿qué es tu vida? Un instante, un segundo,
algo menos que eso. El problema es que vivimos tan enfocados en eso, que no venimos preocupados y angustiados diciendo, ¿será que yo estaré bien con Dios? ¿Será que yo estaré haciendo las cosas bien? Porque nosotros nos preocupamos que no hay para comer, que no hay para vestirnos, que no sé esto, que me odian, que me siento tan triste y pobrecito de mí. Pero no venimos pensando que el día que menos pensemos puede ser el día de nuestra muerte. Y aunque si bien la salvación no se pierde, ¿será que en realidad seremos salvos? Es algo en lo cual debemos estar firmes y tener la certeza. Por eso debemos analizarnos a nosotros mismos todo el tiempo para ver si es que en realidad estamos en Cristo o simplemente nos creemos ovejas siendo cabras. Nos llevemos una desagradable sorpresa cuando estemos delante del Señor. Por eso debemos saber lo que Pablo está a punto de decir a Timoteo. Y es que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué significa los postreros días? Normalmente cuando uno piensa en esto, o por lo menos yo, no sé ustedes, siempre solía pensar que los postreros días era la gran tribulación o los días antes de que Cristo viniera. Como por decir ahorita, decimos, no, estamos en los postreros días, ya Cristo está que viene. Mira lo que está pasando en tal país, mira lo que está pasando en nuestra sociedad, mira lo que están diciendo los políticos. Y decimos, no, esto deben ser los postreros días. Porque pensamos en los postreros días como el momentico antes de que Cristo venga. Pero esos no son los postreros días. Dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Pido que me acompañen allá. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó por heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuáles son los postreros días? Los tiempos en los cuales el Señor nos ha hablado por Cristo. Esos son los postreros días, eso es lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos. En estos postreros días, Él nos habla por su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿cuándo son los postreros días? Los postreros días no pueden ser entonces los días antes de que Cristo venga. Los postreros días significan el final de un, por así decirlo, plan, de un propósito, de una revelación que Dios había venido dando, que culminó en una persona, Jesucristo. Los postreros días no son el momentico antes de que Cristo venga, son el momento desde que Cristo ya vino hasta que Cristo regrese. Esos son los postreros días. Los postreros días iniciaron cuando Jesucristo vino a este mundo y terminarán cuando Cristo venga. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, inició un plan de salvación. Un plan que nosotros vemos cómo tuvo lugar, primero con Adán, con Noé, con Abraham, con la nación de Israel. Pero luego de que viene Cristo, de que es instituida la iglesia, el Señor cambia su proceder. Ya no se manifiesta como lo había venido haciendo antes. Ya no hay algo que hacer, porque el Señor ya se ha dado a conocer. Ya no interviene en el mundo como lo había hecho en ese tiempo, porque en aquellos tiempos el Señor intervenía para mostrarse, para darse a conocer en cierta forma. Y la máxima expresión de ese conocimiento de Dios solamente se halla en Jesucristo. Una vez ha venido Cristo, ya no hay necesidad de que Dios le hable a alguno y le diga, construye un arca, o construye un tabernáculo en tal parte, ni que ande dándole profecías a ninguno, porque ya vino Jesucristo. Jesucristo es el conocimiento de Dios. De hecho, la eternidad es eternidad, porque podremos estar conociendo para siempre a Dios
entendiendo la eternidad por el tiempo después de que Cristo venga, o el siglo venidero, que recordemos que eternidad es más bien un atributo de Dios. Eso es evidente no solamente en el versículo de Hebreos, hay muchos versículos. Por ejemplo, en Hechos 2:16 al 17, el apóstol Pedro dice: esto era lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí el apóstol Pedro se está refiriendo a lo que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en diferentes idiomas. Y Pedro se refiere a que eso iba a ocurrir en los postreros días, y ya había ocurrido. Es decir, ya había ocurrido. La iglesia, el periodo de la iglesia es el periodo de los postreros días. Jesucristo cambió todo eso. Los postreros días se refieren a un cambio de era. ¿Son los últimos días? Sí. Los últimos días que empezaron, ¿cuándo? Cuando Cristo vino. Ya Dios no va a parecerse a ninguno, ni va a decirle nada nuevo. Ya todo lo que Él iba a hacer, lo hizo. Por eso son los postreros días. Ya Dios ha hecho todo en los días antiguos. Desde que Cristo vino, no hay nada más que hacer. Por Dios de manera directa, una intervención directa de Dios. Dios actúa ahora a través de su iglesia, por la predicación de su palabra. Este es el último tiempo al cual se refiere en la Biblia. Por eso dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:18: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y nosotros pensamos en el anticristo como alguien que va a venir al fin de todos los tiempos. Pero dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya hay muchos anticristos. Lo sabía en el tiempo del apóstol Juan. Por eso él dice que ese es el último tiempo. Y nosotros todavía estamos viviendo en esos últimos tiempos, en el tiempo que la Biblia denomina los postreros días. Por eso vemos que a partir del versículo 2 de 2 de Timoteo 3 en adelante, vemos que se nos hace una descripción de una serie de hombres. Nosotros podemos pensar, así van a ser las personas cuando Cristo venga, en los días antes de que Cristo venga. Y no es así. Eso es inmediatamente un error. Se refiere que así es la gente desde que Cristo ya vino. Está describiendo no algo futuro, sino algo que es, que ya era y que sigue siendo, y que va a seguir siendo hasta el día que Cristo venga. Claro, entendemos también que esto va a ir en aumento, y que va a llegar un momento en el que va a ser mucho peor. Pero eso que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo se refiere a todo este presente siglo malo. Por eso dice en 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Desde cuándo hay gente escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios? ¿Desde cuándo hay oscuridad? ¿Desde cuándo es visible la oscuridad? Desde que se da a conocer la luz. Si tú coges un bombillo y le alumbras a algo, ese objeto se va a ver una sombra en el otro lado. Precisamente, ¿por qué sale la sombra? Por la luz que le estás dejando caer al objeto. De la misma manera, entre más brilla la luz, más oscura es la sombra que se proyecta. Antes no había tanta apostasía como ahora, porque no había tanto conocimiento de Dios como ahora. Y a medida que la iglesia crece y que el conocimiento de Dios se expande por el mundo, la apostasía también lo hace. La apostasía también lo hace. Por eso podríamos decir que antes de que Cristo viniera, la apostasía se limitaba solamente a la nación de Israel, porque solamente allí conocían de Dios. Las personas paganas que no tienen ningún conocimiento de Dios, ¿cómo van a apostatar? No pueden. Para apostatar es necesario tener un conocimiento de Dios. La apostasía se refiere a que, sabiendo yo lo que es pecado, voluntariamente decida irme en pos de eso.
sabiendo que lo que creo es una mentira, voluntariamente decida creer esa mentira. Las personas que no conocían a Dios en los tiempos antiguos eran personas perdidas en sus delitos y pecados, pero no eran apóstoles. Los apóstoles tienen un grado de luz, de iluminación, y a medida que la iglesia llega a diferentes lugares se va dando esta apostasía. No muy lejos, en los tiempos del apóstol Pablo, nosotros vemos cómo empezó a darse esta oscuridad de pecado, con esas falsas doctrinas que estaban surgiendo, y había personas que decían que Jesucristo no había venido en carne, o como Himeneo y Alejandro, que la resurrección ya había ocurrido. Pero un par de siglos después ya había gente diciendo que el cuerpo era pecado y que todo debía ser místico, y que si tú querías conocer a Dios, todo era conocimiento y conocimiento y conocimiento, que lo demás no importaba. Y unos cuantos siglos después se instituyó que la Iglesia Universal debía ser algo visible y se obligó a todo el mundo a ser cristiano. Terminó surgiendo lo que conocemos como Iglesia Católica Romana, y durante 1000 años entenebrecieron el mundo, apartados de la verdad. Y entonces se libró eso y surgió la luz, como una luz que brota en medio de las tinieblas, y la sana doctrina se empezó a expandirse. Y cuando se expandió la sana doctrina, ¿qué ocurrió? La falsa doctrina también empezó a expandirse. Entonces surgieron movimientos como los de los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Esos movimientos surgieron a partir del resurgir de la Reforma. Eran personas que descendían de verdaderos creyentes. Los que idearon estas doctrinas eran personas que descendían de personas piadosas, de verdaderos hijos de Dios, de puritanos que se habían apartado de la verdad. Eso ocurriría en los postreros días. Eso es lo que ha ido ocurriendo y lo que sigue ocurriendo. Entre más se expande la palabra de Dios, más se expande la falsa enseñanza. Porque siempre la sana doctrina va a ser menos en su tiempo con relación a la falsa doctrina. Cuando la sana doctrina empezó a expandirse por los medios masivos de comunicación de nuestro tiempo, empezaron a surgir entonces las denominaciones que se dicen cristianas que hay en nuestros días. Eso no existiera si no fuera por los medios masivos de comunicación. El pentecostalismo empezó siendo un movimiento olvidado que nadie sabía, pero que empezó a expandirse rápidamente por programas de televisión en Estados Unidos y aquí por enlace y cosas así, por programas de radio. Así es como se ha venido expandiendo la falsa doctrina. Siempre que la sana doctrina se abre un hueco en medio de la oscuridad, después de ella misma surge la falsa doctrina. Por eso es lo que ha venido ocurriendo en estos postreros días. Por eso podemos hablar de que no por el hecho de que seamos reformados, estamos libres de eso. De hecho, si analizamos toda la historia de la iglesia, ya podemos deducir que de las iglesias reformadas terminará saliendo también falsa doctrina. Así es como se ha venido dando, y por eso la advertencia de Pablo es también para nosotros, porque los postreros días no han pasado. Los postreros días llegaron en los tiempos de Cristo, llegaron para quedarse. Para quedarse. Debemos estar preparados, porque estos son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Por eso el apóstol Pablo dice eso, que vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso viene de una palabra griega que se refiere a algo que es arriesgado, algo que es doloroso, como así lo traducen en algunas versiones. De hecho, esta misma palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 28, se traduce como feroces, para hablar de los endemoniados allá en la ciudad de Gadara. Allá se les traduce como hombres fieros, salvajes. Esa es la misma palabra griega que acá se traduce como tiempos peligrosos, como peligrosos. Es decir, estos son tiempos feroces, tiempos salvajes. Quiere decir algo duro, algo que es difícil,
algo que es insoportable, que si fuera por nuestra propia fuerza no pudiésemos sobrellevarlo. Es una amenaza constante. Esta palabra normalmente, aunque Pablo lo utiliza para referirse al tiempo, cuando se utilizaba no se refería al tiempo en el sentido de lo que nosotros llamamos tiempo, sino que se utilizaba para referirse más bien al clima. Cuando viene un huracán, el tiempo está peligroso, salvaje. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vienen tiempos salvajes, viene un clima feroz, viene un huracán, viene un terremoto, va a hacer erupción un volcán. No es momento para quedarse dormido o para quedarse viendo Netflix. No es momento para andar viendo la novela. No es momento ni siquiera para andar matándose por un equipo de fútbol. No es momento para andar pensando en adquirir bienes y propiedades solamente con un fin. No es momento para eso. Que todo esto pronto se acabará. Pronto se acabará. Todas estas cosas en esta vida, ¿cómo debemos verlas? Cosas que simplemente tenemos aquí como para mientras tanto. Como cuando tú haces un viaje y tienes que comprar cosas en el camino para comer porque tienes hambre, o una almohadita o algo en el cuello, cosa que tiene la hermana aquí en el cuello para recortarse así e ir cómodo. Ciertas comodidades mínimas, pero uno no va a decir, bueno, voy de Ovejas a Corozal y me voy a quedar en los palmitos ahí y voy a comprar una casa. Solamente vas de viaje. Así es nuestra vida en este mundo. Es un viaje que pronto se va a acabar. Algunos están más cerca de llegar al final del viaje que otros. Claro que uno no sabe en qué momento va a llegar al final del viaje. Uno puede pensar, no, yo tengo tantos años, pronto ya estoy llegando, y este pequeño tiene muy poquitos años, le falta muchísimo, y resulta que no. Puede darse el caso que el Señor en su soberanía permita que a Él le falte menos tiempo. Uno no sabe ni el día ni la hora en que Cristo va a venir, ni el día ni la hora en el que nosotros vamos a irnos a Él. Por eso no podemos dormirnos, no podemos decir, voy a hacer esto, esto y aquello, porque así pasaba en los días de Noé. La gente se casaba y se daba el casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así puede ocurrir en el momento menos pensado. Por eso debemos tener presente que estos tiempos en los cuales estamos son tiempos muy peligrosos. No nos referimos entonces a que va a ser un viaje sereno, que vas a ir viendo el paisaje, que vas a ir viendo, echando un sueñito y bebiendo una Coca-Cola mientras miras una película de Brasilia. No. Se refiere a que vas en un avión y el avión va con turbulencias. Y tú vas asustado como, Señor, guárdame, Señor, guárdame. Y sabes, y ves los rayos cayendo al avión y tú, Señor. Así es como debemos ver esta vida. Como un tiempo peligroso, porque es que estamos en los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos no van a venir después. Las cosas que tenemos en este momento son solamente para sobrellevar este momento. No son un fin. No son un fin. No podemos enfocarnos tanto en este mundo que descuidemos lo más importante. No se puede. Porque el tiempo cada vez va a ser peor. Va a ir empeorando. La palabra tiempo que ahí aparece no es la palabra que normalmente se utiliza. Normalmente la palabra que se utiliza es cronos, que quiere decir el paso del tiempo. Aquí la palabra que aparece es kairos, que se refiere más bien a un periodo de tiempo indeterminado, a una era, a una época. Pero no se refiere solamente a una, porque no dice tiempo, sino tiempos, o sea, eras, épocas, momentos diferentes. Eso es lo que ha sido siempre la historia de la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo empezó la iglesia cristiana? Empezaron siendo perseguidos. Cómodamente reunidos en el aposento alto, los discípulos orando, totalmente tranquilos, personas tranquilas que podían reunirse libremente en cualquier lugar. Pero les tocó salir huyendo de Jerusalén. Luego se reunieron con todo el imperio romano y empezaron a crecer y todos tranquilos.
tranquilos en todo tipo de lugar. Y empezó la persecución del Imperio Romano. Luego la persecución amainó por un periodo muy leve de tiempo y luego empeoró otra vez. Y entonces vino algo peor. ¿Qué fue lo peor? Lo peor fue que se le dijo a los cristianos que ya no iban a ser perseguidos más. Porque los tiempos peligrosos no eran los de la persecución. Los tiempos peligrosos eran cuando no había persecución. Pues cuando no había persecución, ¿para qué me voy a preocupar? Antes las personas se hacían cristianos sabiendo que los iban a matar. Entonces empezaron a hacerse cristianos ¿cómo? Viviendo la vida chévere. Ser cristiano significaba ganarte una posición de prestigio en el Imperio Romano. Los cristianos eran personas bien vistas. Después de que eran los perseguidos y los marginados, empezaron a ser la sociedad dominante del imperio. Tanto así que las personas que no eran cristianos, que adoraban a Zeus, a Odín, a quién sabe quién, ¿qué les pasó? Eran los marginados. Eran un grupo minoritario. Y se les obligó a adorar a Dios. Y los cristianos empezaron a creerse entonces los mejores. El pueblo más empoderado. Un pueblo en victoria. Y querían que todos fueran cristianos y construyeron colegios cristianos, universidades cristianas. Entiendo que colegios en ese tiempo no eran para niños pequeños, sino para hombres ya. Escuelas filosóficas. Terminaron creando la Iglesia Católica Romana. Esos eran los tiempos peligrosos. Porque el peligro no estaba en la persecución. El peligro no estaba en que los iban a matar. No. El peligro estaba en la comunidad, en la zona de confort. Ese siempre ha sido el peligro. Ese era el peligro que Pablo estaba diciendo a Timoteo, que debía estar preparado. Porque la persecución tarde o temprano pasaría, pero la apostasía vendría para quedarse. El que reniega de la verdad difícilmente podrá volver a la verdad. Tú puedes, que te estén persiguiendo, tú puedes acobardarte y todo, y de pronto negar a Cristo en un momento, pero todavía tendrás oportunidad de no negarlo más adelante. Pero el que apostata, el que conociendo la verdad y se revela contra ella, difícilmente va a volver otra vez a la verdad, si tiene un conocimiento claro de ella, porque se vacuna contra el Evangelio. Es una persona que dice, yo conozco esas cosas, yo sé eso, mira, mi papá es pastor, mi mamá es pastora, yo hago esto, yo conozco todo eso, yo soy cristiano desde pequeño. Ese fueron el tipo de personas que le dieron surgimiento a la Iglesia Católica. No los cristianos perseguidos, sino los hijos y nietos de esos cristianos. Asimismo ocurrió más adelante, porque cuando la Iglesia reformada surgió, ¿qué pasó? Empezó a ser perseguida por todas partes, y los creyentes eran perseguidos. Y muchos otros, entonces también empezaron a volverse perseguidores. Los que no eran perseguidos empezaron a volverse perseguidores y atacar a los católicos. Y formaron guerras y mataban personas en el nombre de Dios. Luego trataron de mezclarse con el Estado, mezclando una vez, volviendo a cometer el mismo error, mezclando el mundo con la iglesia. Los que se negaron a eso se fueron a vivir a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, apartados como puritanos. Y uno diría, no, estos eran los puritanos, los perfectos, personas apartadas para guardarse para Cristo. Y así fue durante un tiempo, pero ese tiempo pasó. Y muchas de esas personas empezaron a descuidar su vida cristiana. Y personas que vinieron después que hicieron, empezaron a salir con puestos raros. Dicen, no, a mí el otro día el Señor se me apareció en un sueño y me dijo que el ángel Moroni vino aquí y le dijo todo este tipo de cosas. El ángel Gabriel, perdón, se le apareció a un indígena llamado Moroni y le habló todo este tipo de cosas. Y escribió un libro, el libro del Mormón, que también es la verdad de Jesucristo. Y una señora, no, que él era de Guay, y Dios le habló y le dijo que Cristo iba a venir, y Cristo no vino, pero todo el mundo siguió creyendo en su cuento. Y así. Esos son los tiempos peligrosos. El peligro no está en que nos anden buscando para matarnos. Esos son momentos en los cuales se evidencia quién es y quién no es. El tiempo peligroso es este, en el cual podemos trabajar en medio de la sociedad. Un tiempo en el cual podemos tener una casa libremente y decirle a todo el mundo abiertamente, yo soy cristiano. Este es un tiempo peligroso.
porque es un tiempo de confort, es un tiempo que todo el que tú vas en una buseta y le preguntas a cualquiera, ¿tú eres cristiano? No, sí. O no, yo no soy, pero yo simpatizo. O tú vas y saludas, vas a tu trabajo y todo el mundo, Dios te bendiga, bendiciones. Y como que todo el mundo es para Cristo y uno, wow. No, son tiempos de mentiras, es una gran mentira en la que estamos viviendo. Es un tiempo terriblemente peligroso. Es este tiempo, el tiempo de la apostasía. Por eso es que hay ese tipo de falsas iglesias. ¿O ustedes creen que si el gobierno estuviera persiguiendo a los cristianos aquí en Colombia, habría iglesias carismáticas? ¿Ustedes creen que toda esa gente que va a darle plata a los pastores en esas iglesias estaría haciendo si estuviesen persiguiéndonos, estuviesen matándonos? Si pasara como los tiempos de la iglesia romana, del imperio romano, los tiempos posteriores a los del apóstol Pablo, los cristianos eran asesinados, no solamente asesinados, dejaban el cadáver allí expuesto para que todo el que lo viera se espantara. Claro, tú vas caminando, que tú eras caminando por aquí de Corozal de noche, y ves unos palos y una gente enchuzada ahí, así toda descuartizada, y le prenden de candela para quemarla. Porque así era como hacían con los cristianos. ¿Cuánta gente cree que se metería a cristiano? De esa gente que hoy se mete a cristiano, estoy seguro que muy poco. Muy poco. Pero en los tiempos del Imperio Romano, así la gente se volvía a Cristo. Porque con el fuego se evidencia el oro verdadero. Los tiempos peligrosos no están en las pruebas, sino en la apostasía. Siempre ha sido así. El apóstol Pablo se lo advirtió desde el principio a los creyentes en Éfeso. En Hechos 20, versículos del 29 al 30, les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego les dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No dice, van a venir de afuera. No. De ustedes mismos van a salir. De aquí, de la iglesia de Éfeso. Y eso se lo dijo a la iglesia de Éfeso cuando la iglesia estaba naciendo. Luego regresó y se encontró con Himeneo y Fileto. Es decir, desde lo que él mismo alguna vez había dicho, estos son siervos de Dios, estos son pastores. Y quién sabe si quizás el mismo apóstol Pablo sería el que los bautizó. Y ahora estos hombres andaban enseñando falsas doctrinas. De ellos mismos salieron. Siempre ha sido así. Desde que existe la iglesia y siempre va a seguir así. Y eso es algo aterrador. Porque ¿qué garantía tenemos de que aquí no va a pasar lo mismo? Quizás yo o alguien más que empiece a enseñar en esta congregación no va a terminar haciendo ese tipo de cosas. No va a salir con alguna falsa doctrina. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Si cada uno está pensando en su propia vida, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que la apostasía va a llegar a esta iglesia y seremos una secta más de tantas que hay a nuestro alrededor. Por eso debemos estar firmes en la verdad del Evangelio. Lo que nos puede dar tranquilidad, lo que nos puede dar consuelo es la promesa del Señor, la cual nunca faltará. Él la dice, Mateo 16, 18: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la razón por la cual, a pesar de que surgen tantas falsas doctrinas todo el tiempo, todavía hay verdaderos creyentes. Por eso es que todavía siguen habiendo verdaderos creyentes. ¿Ustedes creen que si una iglesia apóstata domina el mundo durante 1000 años, cómo es posible que después resurjan verdaderos creyentes? Que resurja una iglesia verdadera. Porque no depende de nosotros, sino de Dios. Ese es nuestro consuelo. Ese es nuestro consuelo, que la obra es de Cristo y que Cristo es el que hará la obra. Es el que acabará con esa apostasía. Eso siempre ha sido así. Siempre que hay una sana doctrina, va a haber una falsa doctrina. Ya en el Antiguo Testamento vemos esto. En Jeremías, capítulo 14, verso 14, luego la Nueva Versión Internacional dice:
Dice Jeremías, el Señor me contestó, mentira es lo que están profetizando en mi nombre estos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Esas visiones y sueños que todo el tiempo ven, que andan diciendo por aquí, eso no es algo nuevo. Siempre ha ocurrido de esa forma. Siempre. Más adelante en Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén, el Señor ha visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma, sus moradores como Gomorra. Es decir, por seguir a estos falsos maestros, el pueblo de Israel había llegado a ser peor que las naciones que vivían ahí antes de que ellos llegaran. Terminaron siendo como Sodoma y Gomorra. Por eso era inevitable el juicio y el castigo de Dios. Por eso la advertencia del Señor para el pueblo de Israel, y que también aplica a nosotros, es la que está en el verso 16 de Jeremías 23. Así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Y eso era en esos tiempos previos. Y ya vimos todo lo que ha venido pasando a lo largo de la historia y lo que sigue pasando en la actualidad. Los tiempos peligrosos no han acabado. No han acabado, hermano. Siguen siendo tiempos peligrosos, siguen siendo tiempos de apostasía, tiempos de pecado. Cada día va a ser peor y peor y peor y peor. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados, conformándote con venir a la iglesia cada domingo y ya? Preocupado por cómo vas a obtener una posición de poder, preocupado por cómo vas a tener un renombre en este mundo, preocupado por cómo te va a ir bien en esta vida. No, hermanos, esas cosas van a pasar. Lo que debe importarnos no es eso. Para finalizar, les diré, veamos esta exhortación que nos hace el Señor Jesús en Mateo 7:15. Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 15. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como hediondos, vestidos con cachitos aquí, con rabitos acá y con alas de murciélago, con patas de cabra y con barba de chivo. Vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos como cristianos. Siempre ha sido así. Son aquellos que disfrazan la mentira con la verdad. ¿Cuál es el peligro aquí? El peligro está en la forma y naturaleza de la mentira, hermano. Si a ti te dicen el cielo es rojo, tú irás a creer eso. No, tú sales y miras si ves el cielo azul, ¿qué vas a creerte eso? Pero si a ti te dicen, no, el cielo es rojo porque la luz se refracta y entonces las longitudes de onda cambian, y tú que no entiendes nada de eso, dices, bueno, yo no sé, de pronto algo de verdad. Como tú no sabes nada de eso, ¿qué pasa? Te tragas entero todo el cuento. La mentira es eficaz cuando es 99% verdad y 1% mentira. Ese es el peligro con la mentira de la apostasía. Tú no eres apóstata cuando crees todo un conjunto de falsas doctrinas. Tú eres apóstata cuando te rebelas contra una que es sana doctrina. Por eso a veces hablamos de doctrinas esenciales y doctrinas principales y doctrinas secundarias. Hay quienes dicen que a todas las doctrinas se les debería considerar principales. Lo
porque hay ciertas cosas que pueden diferir y ahí está la discusión. Pero ante las verdades evidentes de la palabra de Dios, porque las doctrinas secundarias son secundarias no porque sean de menos importancia, sino porque nuestra comprensión no es absoluta sobre ellas. Y decimos, no, bueno, de pronto uno tiene algún error en lo del amilenialismo o lo del premilenialismo. Quizás tenga algo de verdad todo esto. No hay una claridad absoluta. Entonces eso puede ser considerado como secundario. Pero ante las verdades innegables de la palabra de Dios, ¿qué podrías considerar como secundario? Bueno, hermanos, ten mucho cuidado, porque el problema está en que tú no conozcas la sana doctrina. Y conocerla no consiste en conocerla aquí, sino en vivirla. En vivirla. Claro, porque aquí un día vienen y te predican una falsa doctrina ahí camuflada con un montón de sana doctrina. Y tú, como no le estás prestando atención, estás aburrido, luchando con el sueño, cansado, te entra por un oído, te sale por el otro, no le prestaste atención, pero tus hijos sí. Y ahí quedó, como una semilla en su corazón, semilla de pecado y de pudredumbre. ¿Cómo podemos entonces prepararnos contra en estos tiempos peligrosos? No solamente sabiendo la sana doctrina, sino viviéndola, practicándola día a día. Así es como te preparas contra la apostasía. Entonces, cuando alguien venga, ejemplo, yo vengo y enseño una falsa doctrina en la congregación, tú vas a decir, espérate un momento, es que yo en mi casa hago esto y aquello. Yo guardo el día del Señor, ¿cómo vas a decirme tú a mí que eso no hay que guardarlo? No, porque ya lo has venido practicando. Es algo que es propio de ti, hace parte de tu ser. De tal manera que cuando te dicen algo que es diferente, algo que haces tú todos los días, inmediatamente puedes decir, no, espérate ahí. Hay algo raro en todo ese cuento que me estás diciendo. Así es como uno se prepara. Porque si solamente lo tienes en la cabeza, solamente lo vas a utilizar para demostrar que tú sabes y los otros no. Para decirle a los otros, ustedes están en una iglesia incorrecta, nosotros no. No te va a servir para nada. La única forma de estar preparados contra la falsa doctrina es no sabiendo la sana doctrina solamente, sino viviéndola. Por eso debemos tener mucho cuidado. Porque la apostasía, los falsos maestros existían en aquellos tiempos y existen aún ahora. Los anticristos, el texto que leí de Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Nuestra actitud debe ser tal, de permanecer firme en la verdad. Cuando venga la cizaña y venga la falsa doctrina, no hay lugar en donde entrar, no hay oído en donde entrar, y no le quede de otra más que irse de este lugar. No le va a quedar de otra más que irse si no tiene un lugar en el cual quedarse. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, porque esta advertencia es muy seria. Más adelante, en este mismo capítulo de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No va a mejorar, no va a mejorar de ninguna manera, todo va a ser peor. Los hombres vivirán una vida impía, se caracterizarán por ser enemigos de Dios. Así que, hermano, recuerda todo lo que hemos visto en este sermón, porque antes de hablar del carácter impío de los hombres que son característicos de estos últimos tiempos, de estos postreros días, el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos que esos días que estamos ahora mismo, en esos días peligrosos, que esos días son el resultado de hombres inicuos que aborrecen a Dios. Quiere que nosotros sepamos esto, lo comprendamos de total claridad, para que estemos preparados.
Mi hermano, la exhortación es que despiertes. Despiertes. No del sueño que puede estar viniendo sobre ti en este momento, sino del tipo de vida que estás viviendo. Analiza tu vida como cristiano y date cuenta. Haz una lista y di, esto es lo que estoy haciendo para esforzarme en la gracia de Dios. Y date cuenta, si es que de verdad te estás esforzando, pues estás viviendo como ellos. Solo que tú vienes a la iglesia y hablas cosas cristianas. Analízate a ti mismo, porque si no estás preparado, si no estás firme, va a venir el huracán y te va a destruir. El huracán de la posesión.